Buenas, hoy tenemos una conversación que creo que va a tocar muchos puntos sobre los cuales muchas de las personas que la van a escuchar y la van a reflexionar tienen sus preguntas. Y es el tema genérico de las drogas. Pues que no se ha dicho mucho, pero es que hay que ir más allá. Y Pedro Arenas, que está con nosotros hoy, es un hombre que tiene una característica importante y es que ha tenido como una vida en donde ha ido entreverando los temas, las preocupaciones, las acciones, mucho desde su tierra, desde el Guaviare. Ha sido concejal, ha estado en política, ha sido representante a la Cámara en la bancada del Guaviare y ha estado muy comprometido en todas estas campañas con el tema del consumo de la droga, el tema de los impactos de la droga en las comunidades, ese tema entre drogas, derechos humanos, yo creo que con Pedro lo podemos resaltar muy claramente, porque esto no es simplemente un problema policial, pues que a veces se vuelve simplemente un problema de orden público, esto es un problema con hondas implicaciones sociales, que yo creo que si por lo menos asomamos a ese escenario, vamos a tener unos aportes interesantes que creo que todos de alguna manera lo estamos reclamando. Pedro, pero como finalmente yo no soy el invitado, pero que es usted, entremos en materia. Y yo le hago una pregunta, porque hace años, y a mí me ha tocado en trabajos que he hecho en vidas anteriores mías, ver el tema del intento de este país por diseñar unas políticas de control de drogas, de sustitución de cultivos, de cómo ayudamos a que estas comunidades puedan salir de allí, pues tengo la impresión de que básicamente no digamos fracasado, no hemos tenido éxito, que otra manera de decir que hemos fracasado. Vos, a estas alturas del partido, ¿qué visión tienes de esa situación, sus realidades, sus perspectivas? ¿Qué experiencia nos deja todo lo que hemos hecho? Que Colombia en esto ha sido activa, que haya sido efectiva es otra cosa, pero activa sí ha sido y los distintos gobiernos. Aquí nadie puede decir yo fui, no, esto ha sido como en Fuenteovejuna, todos a una. ¿Cómo ves vos esa situación hoy? Pues primero, muchas gracias, doctor Juan Manuel, por la invitación a esta conversación y también permítame saludar a quienes siguen estas grabaciones, estos programas a través del portal de las dos orillas. Muy amables por invitarme. Pues hemos tenido, como usted acaba de anotar, en las últimas décadas, distintos gobiernos con distinto corte en aspectos sociales, económicos y políticos, pero en materia de drogas, las políticas han sido fundamentalmente prohibicionistas, aunque en los últimos periodos se han tenido algunos matices, algunos un poco más respetuosos de derechos humanos, unos un poco más enfocados en políticas de desarrollo rural, pero otros muy fuertemente dedicados a políticas represivas, al uso de la fuerza. Usted mismo, que ha estado muy cerca de las políticas del sector agrícola, conoce muy bien que durante más de 2 décadas, de manera ininterrumpida, en Colombia se aplicó desde el aire con aviones de guerra el famoso herbicida glifosato en fumigaciones masivas que tienen una huella ecológica superior a los 2.400.000 hectáreas y que todas esas políticas han pretendido, como dicen las convenciones internacionales de drogas, eliminar la superficie cultivada con coca o, en otros casos, llevar a los varones de la droga a las cárceles, unas veces cárceles colombianas y en algunos periodos mucho más énfasis en la extradición de nacionales para que Mm, sean juzgados mm, especialmente por sí. autoridades de Estados Unidos. Y hemos tenido también periodos en los que se ha perseguido de manera inclemente a los usuarios, es decir, las personas que están en la calle consumiendo algún tipo de sustancia o en un parque. Y todos esos matices por ahora no nos sacan del enfoque prohibicionista establecido en las normas internacionales contra drogas, en el caso de la hoja de coca, las que vienen desde los años 50,
o estas convenciones suscritas por la Organización de Naciones Unidas a partir de los años 60. Y esto fue mucho más fuerte, como usted sabe, a partir del año 71, con la declaratoria de guerra a las drogas que hizo el gobierno de los Estados Unidos en cabeza del presidente Nixon. Y en el caso específico nuestro en Colombia, pues hemos estado siguiendo muy de cerca las orientaciones de esa política norteamericana. En algunos casos hemos recibido abiertas presiones de la política de los Estados Unidos para que presentemos resultados en reducción de hectáreas, en captura y en persecución de sustancias. Y lamentablemente, como usted también lo acaba de señalar, ha habido un impacto muy fuerte en materia de derechos humanos en nuestro país. Las políticas de drogas aparentemente han buscado sacarnos de un problema que es la predominancia de la economía de drogas en muchas partes del territorio nacional, que han impactado el tejido social de las comunidades sin duda, que han afectado a las instituciones, pero las políticas no han corregido esos daños, sino que por el contrario han creado nuevos riesgos y nuevos daños y han tenido un peso muy alto sobre el presupuesto nacional, han tenido un peso muy alto sobre la legitimidad de las instituciones, especialmente a los ojos de las comunidades en las zonas rurales. Insisto, a pesar de que en algunos periodos se hayan ensayado programas de sustitución de cultivos o algún tipo de conversación con las comunidades que cultivan, por ejemplo, las plantas de donde se derivan sustancias ilícitas. Oye, cuando uno mira todas estas experiencias que se han realizado de sustitución de cultivos, ahí hay algo en el corazón de la política que parece que no funciona, que no, digo yo en mis palabras, que no se casa, no se corresponde con la realidad y aparecen muchas veces son como simplemente unas políticas impuestas, así como se impuso la, la, la guerra a los narcóticos, de alguna manera se ha impuesto una cierta visión de cómo debería ser ese desarrollo alternativo. Y uno siente, por lo menos con la experiencia que yo tengo, que muchas veces estas comunidades no logran como hacer propio, asumir, asimilar esas políticas y así como les llegó la fumigación, les llegan las políticas. Y me parece que en todo esto, gran ausente históricamente han sido las comunidades que tienen que ser el corazón de la política, sobre todo una política que vaya a tener éxito, porque la política tendrá éxito si es con las comunidades, no si es contra las comunidades. Pues creo que en eso la cosa es clara. ¿Tú cómo ves esas políticas de sustitución, de desarrollo alternativo? Eso cambian los nombres, pero yo creo que el almendrón de la cuestión no se modifica, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves? Sí, sí, claro. Bien, el enfoque que acaba de señalar usted es compartido por nosotros. La carencia de estas políticas radica fundamentalmente en la falta de reconocimiento de la ciudadanía para las personas que integran esas comunidades en las zonas rurales. Usted debió conocer la experiencia del Plan Nacional de Rehabilitación PNR, que Claro. buscó de alguna manera a través de los consejos de rehabilitación reconocerle personería jurídica, por ejemplo, a esos colonos campesinos que estaban en las fronteras agrarias donde por allá a finales de los 80 ya se conocía que se cultivaban de manera masiva las plantas de coca para producir pasta base. Yo quería anotar que, en efecto, las políticas, en el caso de la producción en Colombia, han buscado, por la vía del uso de la fuerza con todos estos programas contra drogas, reducir a partir de la erradicación forzada, unas veces aérea, otras veces terrestre, unas veces con policía, otras veces con ejército, las hectáreas cultivadas. Pero a través de la sustitución de cultivos también se ha buscado es eminentemente la reducción de hectáreas, eliminar plantas. Y tal vez usted ha visto imágenes que son bien dicientes, muy simbólicas de ese enfoque. Varios presidentes ya han tomado fotografías arrancando una planta de coca para poner en su reemplazo otra planta, por ejemplo, una mata de plátano. Entonces, la idea de
sustituir unas plantas por otras se ha escondido detrás de ese concepto de sustitución que a veces va enmarcado, como usted bien anotó, en el título de desarrollo alternativo. Pero tal vez no han abarcado plenamente la idea de desarrollo, mucho menos después de que se viene trabajando en un país como el nuestro, más que desarrollo alternativo, desarrollo sustentable, desarrollo sostenible. Y claro, si esos programas son además diseñados desde Bogotá y llegan a los territorios simplemente para que la gente decida si se adscribe o no a él, si se vincula o no a él, pues hombre, falta todo lo de concertación, de participación ciudadana. Han faltado siempre mayores niveles de articulación y de coordinación interinstitucional, y esa coordinación interinstitucional no solo al nivel de entidades del gobierno nacional, sino también la coordinación entre entidades nacionales, entidades territoriales, verbigracia, gobernaciones, alcaldías e interagenciales, con todo el conjunto de actores que hay en el terreno. Entonces, la mayoría de veces, si usted se pone a mirar desde el año 90, cuando se dio el primer programa de sustitución agenciado por una oficina de Naciones Unidas, antes de que se llamara UNODC, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Alternativo, hasta pasar por lo que después conocimos como el programa Plante, pasar por el primer PDA, pasar por familias guardabosques, pasar por los programas de consolidación, hasta llegar a lo más reciente, que es el Programa Nacional Integral de Sustitución, el PENIS, pues casi que cada gobierno ha llegado a montar su propio programa. Entonces, también nos ha faltado una línea de continuidad en el tiempo, que a propósito de eso, un entrevistado reciente suyo decía que había que construir sobre lo construido. Entonces, eso no ha estado presente. Pedro, oyéndote ahora, me hacía una pregunta, no tengo la respuesta. Este problema del narcotráfico, de los narcocultivos, no es exclusivamente colombiano. Y no creo que sea el único país que ha peleado, ha buscado superar esa situación. ¿Qué experiencias tienes presentes que nos podrían dar unas luces de qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer? Porque yo creo que hay también hay experiencias exitosas, ¿o me equivoco? Sí, sí, señor. Hay unas experiencias, algunas no son necesariamente comparables con nuestra propia realidad, pero, por ejemplo, todo el tema de desarrollo alternativo, desarrollo sostenible en territorios ampliamente cultivados con plantas ilegalizadas, ha, ha tenido origen en el sudeste asiático, especialmente con unos programas en países como Tailandia, en la frontera con Myanmar, y ha habido algunas experiencias interesantes también en Marruecos, algunas en el Perú. De hecho, en 2015, a propósito de este tema, hubo una gran cumbre internacional sobre los asuntos del desarrollo alternativo, y en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas, que motivó Colombia en la presidencia de Juan Manuel Santos, se adoptó una declaración internacional con principios rectores del desarrollo alternativo. Sí, decía que no necesariamente son comparables por los regímenes políticos que hay, por ejemplo, en un lugar como Tailandia, donde hay una monarquía, y Pero, donde no ¿qué estoy? necesariamente la orden de quien gobierna. No, no, yo oyéndote y pensando, uno diría que de pronto uno de los elementos es poderle dar continuidad a las políticas, ¿no? Esa cosa que mencionaba hace un momento de que cada gobierno llega, ahora sí le va a traer la solución. No, señor, no, señor, no, señor. Iba a mencionar que en el caso de Tailandia lo que ha habido es continuidad, de una política superior ya a las 3 décadas, eh, con una institucionalidad y con acceso a mercados, con una decisión política que ha traspasado varios periodos. Entonces, Tres ese es un administraciones. elemento el que usted anota. Ha habido otro que es el que tiene que ver con la posibilidad de hacer los cambios de manera progresiva, no pretender que se puede de un día para otro, en unos cuantos meses o en un año,
reducir superficies de manera masiva, sino que hay que introducir cambios progresivos que sobre todo se encaminen a garantizar mejores condiciones de vida de las comunidades, entendiendo que toca hacer un paso a paso y que es difícil exigirle, cada vez más es difícil exigirle a las comunidades que dejen atrás de un sopetón todos los cultivos, porque esa es su economía. Si usted actualmente, lo sabe muy bien usted, va al occidente de Colombia, en muchas partes, esa es la base económica. Lo que hay que reducir es la monodependencia de estos ingresos, que lamentablemente ha conllevado el hecho de que cuando hay bonanza, es decir, buenos precios, la gente ni siquiera siembre plátano, yuca o maíz, o sea, la base alimenticia propia. Esos son daños que se generan por esos periodos de bonanza. Entonces, ¿cómo hacer para reducir esos daños? Por ejemplo, en el tejido social, en violencias, es un asunto que a nosotros nos interesa más que la idea de que nos parece una falsa ilusión de que el país puede de un día para otro eliminar todas esas, todos esos cultivos. A ver, yo creo que Pedro nos acaba de presentar el escenario complejo, pero real, en que se desenvuelve este tema y en donde se encontrarán o se están empezando a encontrar las soluciones. Porque hay una cosa muy peligrosa, yo voy a decir casi con un lugar común, es que a un problema complejo buscarle una solución simple, ¿sí? Y eso genera la falsa ilusión de que el problema está resolviendo, y no es así. Y yo creo que acá en el tema este que estamos tratando, ha habido muchas expresiones de soluciones simples, desde la simple, y valga la redundancia, acción represiva, la fumigación, o facilitar unos créditos y unas comercializaciones. No, esto requiere una estrategia integral. A mí me impresiona que para el Estado colombiano este no sea el tema central, porque esto está ligado, ya lo hemos visto, a la seguridad, al desarrollo, a la pobreza, al medio ambiente, al comercio exterior, a la estabilidad social, a todo, ¿cierto? Pero esto sigue siendo un tema en el fondo con mucho discurso, pero pronto soy un poco exagerado, pero poca ejecución, por lo menos no con el nivel de ejecución que el problema requiere. Es que vea lo que hablamos ahora. Esto debería ser capítulo fundamental del desarrollo rural a cargo del Ministerio de Agricultura y no de una oficina que está buscando, con muy buena voluntad, no estoy diciendo lo contrario, volver central a la vida del país, y de cómo se resuelve en buena medida va a depender cómo sigue este país hacia adelante. No sé, Pedro, estamos hoy, usted y yo hoy como echando muchos discursos, debíamos ir como casi que a plaza pública. No, es que el tema a usted le llega, a mí también me llega, tengo que La confesar. dificultad para entregar que han tenido nuestros gobiernos, usando ese concepto de la ciencia política, es enorme. Ha habido buena disposición, buena voluntad, si uno se atiene Sí, específicamente a esto, pero entregar resultados concretos ha sido más difícil. Es decir, ha habido claro, mucho anuncio e incluso documentos muy interesantes, pero poco resultado. Mire, poco resultado. entre 2017 y 2018 se suscribieron cerca de 100.000 acuerdos de sustitución, usted sabe, con familias campesinas mayoritariamente, pero desde el 17, ahora que estamos en el 24, el porcentaje de esas familias que ha recibido la totalidad de lo que las instituciones se comprometieron a entregarle para que estableciera una economía sustituta es realmente mínimo, es mínimo. A la fecha, habiendo pasado ya el gobierno del presidente Santos, habiendo pasado todo el gobierno del presidente Duque y llevándose ya 2 años del gobierno del presidente Petro, mire que en 3 vertientes políticas bastante distintas, los 3 han tenido dificultades para entregar resultados. Ha habido funcionarios comprometidos, ha habido buenos planteamientos,
pero en terreno las comunidades siguen diciendo nos han incumplido o por lo menos no nos han entregado de manera oportuna lo que se comprometieron a hacer. Es que ahí con esto nos toca terminar, porque ya el tiempo sí nos lo comimos, pero bien comido. Yo creo que no fue en tiempo perdido, ni mucho menos. Dos elementos que quiero resaltar. Primero es el tema de la continuidad. Es que fíjese, yo ahora pensando y oyéndote, yo creo que este es de esos temas que había que sustraer, si esto es de izquierdas, si esto es de derechas. No, este es un problema nacional. Es un problema que no puede, a ese nivel no puede tener color político. Y a veces le trata de colorear y eso es fatal. Porque una cosa ya complicada de organizar y encima, no, pues que eso viene del gobierno de fulano de tal o eso viene del gobierno de perano de tal. Por ahí no vamos a ir a ninguna parte. Esto tiene que ser algo que en lo que insistió mucho en su momento Altana Mocos, creo que con mucha razón, sí que haber unas políticas nacionales, unas políticas donde nos pongamos de acuerdo. Imagino estos países que han sido exitosos durante 30 años, han tenido cambios políticos, me imagino, indudablemente no conozco, pero lo que sí han garantizado es que los cambios políticos no alteren el rumbo de una política nacional, que hay que ajustarla, sí, pero no hay que romperla, hay que darle continuidad, ajustándose. Ese, yo creo que es el primer punto que yo creo que es muy importante. Y el segundo punto que es muy importante, y ya lo hemos dicho, simplemente quisiera terminar con eso, es que un problema complejo no admite una solución simple. Aquí el problema es la complejidad del desarrollo del campo colombiano, el desarrollo de un escenario que sea alternativo, de verdad alternativo a los narcocultivos. Con un problema que nos quedó pendiente, esto lo podemos hacer, pero mientras que, y lo hablábamos tal vez antes de empezar la grabación, mientras que tengamos y tú lo mencionaste, nuevamente unas demandas tan bollantes por estos productos, a difícil que es que seamos capaces de contrarrestar el efecto que tienen unos precios muy atractivos económicamente para que la gente diga, sí, pero de esta manera lo voy a dejar porque aquí tengo una alternativa, ¿no? Eso hay que tenerlo muy presente porque que se puede volver un obstáculo permanente para poderle dar definitivamente el viraje que confiamos se le pueda dar a estas políticas, Pedro. Yo no, hay mucho más para hablar. Despedida, Pedro, para que ya nos vamos, que nos van a regañar. No, muchas gracias a ustedes nuevamente por la convocatoria. Exacto, y voy a meterme colgando aquí a ver usted dónde es que está metido. Viso Mutop. Los que estén interesados, busquen y después hablamos. Creo que ahí nos vamos a encontrar cosas muy interesantes. Pedro, muchas gracias. Hasta próxima vez. Mucho tema. Creo que podemos tener todavía muchas conversaciones que van girando alrededor de esto. Tampoco seguir en lo mismo, lo mismo. Es que este es un tema omnicomprensivo. Aquí mirando desde esta perspectiva, usted casi que tiene la visión de la totalidad de la complejidad de las posibilidades colombianas. Y a los que nos escuchan, calma, atención, esto tiene salida. No es fácil, pero tiene salida. Gracias, gracias.